días para todos, para todas. Yo soy Freddy Genes, vengo desde Paraguay y realmente para mí es un gran honor y un gran placer compartir con ustedes el día de hoy unas reflexiones respecto a la manera como el derecho encara los temas relacionados a las cuestiones ambientales y de salud y seguridad ocupacional. Para mí, además, es una gran satisfacción verlos aquí, que hayan elegido este tema que espero pueda satisfacer su interés y que podamos quedarnos con algunas ideas respecto a los instrumentos jurídicos que existen en ambas materias. Tal como se anuncia en el programa, yo soy abogado, por lo tanto mi visión va a ser una visión jurídica y de vuelta desde la perspectiva principalmente del derecho internacional. La manera en la cual se fueron dictando estas normas dentro de la sociedad internacional, cómo se produjo esa evolución, cómo las normas ambientales y de salud y seguridad ocupacional tienen unos antepasados, unos antecedentes comunes. Seguidamente, cada una de las ramas se va desarrollando de una manera independiente hasta que finalmente en los 70 confluyen para no separarse nunca más y que esto se englobe dentro del concepto o del paradigma del desarrollo sostenible. Hechas estas aclaraciones, comparto el sumario. Esta ponencia es el resultado de un trabajo de investigación que lo estamos realizando con un colega que ya está en la parte final, un colega que está haciendo una maestría en temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional en la Universidad de Concepción, en Chile. Y lo que quisimos hacer fue ese análisis histórico, ver de dónde vienen las normas y hacia dónde van. Por lo cual, el sumario que planteamos es el siguiente: hablar un poco del derecho como regulador de la vida humana en sociedad y su división en estas áreas o estos fueros, el origen común de las normas de derecho ambiental y de salud y seguridad ocupacional, también los instrumentos internacionales que se fueron dando en materia de CISO, los instrumentos internacionales en materia de protección del ambiente, las conferencias y los convenios internacionales, la intersección entre estas dos áreas, luego cómo esto desemboca en el concepto de desarrollo sostenible, los tres pilares y cómo se enfoca nuestro tema, la ineludible evolución conjunta entre estas normas ambientales de salud y seguridad en el trabajo y terminaré con unas conclusiones. Bien, entiendo que en su mayoría quienes están aquí no son abogados, son técnicos. Eso para mí resulta algo sumamente interesante porque también es un espacio para el diálogo entre estas dos disciplinas. Y en este punto quiero comenzar recordando... Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se me escucha? Ok. Quiero comenzar recordando que los seres humanos vivimos regidos por normas sin darnos cuenta. La manera en la cual hoy estamos vestidos en esta actividad es el resultado de una norma, de una convención social, y nosotros no nos detenemos a pensar mucho por qué lo estamos haciendo. De la misma manera, hay ciertas actividades que sin ser ilícitas no las hacemos porque chocan con nuestros principios éticos. Pero las normas más importantes en términos de posibles consecuencias son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son las que tienen como instrumento justamente al derecho del cual yo vengo a hablarles en el día de hoy. Según la sociología jurídica, se distinguen tres grandes cualidades o tres grandes características de las personas. En primer lugar, somos seres gregarios, no somos lobos esteparios que viven en soledad, sino nos gusta esta compañía, nos gusta esa vida en sociedad, y creo que eso se verificó muy bien al momento de la pandemia, cuando con el aislamiento se dieron varios casos de problemas relacionados con la salud mental. Entonces, en primer lugar, somos seres gregarios, somos animales racionales que nos gusta, que nuestro instinto es
el de agruparnos para vivir en sociedad. En segundo lugar, somos seres políticos. La politicidad, consiste en esa intención o en esa decisión de las personas de otorgar a una persona, a un grupo de personas, la dirección de ese conjunto. Y esto se puede verificar incluso en una pareja, ¿no? Por lo menos en Sudamérica es muy común decir la persona que lleva los pantalones, ¿no? Un término, si bien bastante machista, pero bastante ilustrativo, es el resultado de nuestra politicidad. Tendemos a otorgar a una persona o a un grupo de personas la conducción en búsqueda del bien común. Y en tercer lugar, somos belicosos. Esa es una tendencia natural del ser humano a partir un poco de la escasez de los recursos y por lo tanto esa es la razón por la cual cuando no tenemos problemas reales los inventamos, ¿no? Es el origen de los clubes de fútbol, un poco el momento en el que políticamente es correcto decirnos de todo y luego nadie se enoja. También se verifican las relaciones con los vecinos. Generalmente no nos llevamos bien con el país que está al lado, pero sí nos llevamos mejor con el país que está un poco más lejos. Entonces, todo eso forma parte de nuestra, o es consecuencia de nuestra politicidad. A partir de estas tres características identificadas por la sociología jurídica, se crean estas herramientas y los humanos estamos regidos por normas. Las normas que son de distinto índole, por ejemplo, las normas morales, que son justamente las que hacen que nos comportemos de una u otra forma, ¿no? Esas convenciones sociales de cómo vestirnos, etc. Las normas religiosas, cada uno conforme a sus creencias, conforme a su pensamiento. Pero por último tenemos a las normas jurídicas. Se ha demostrado que necesariamente para que una sociedad pueda persistir y para que una sociedad pueda funcionar, se tiene que regir por normas. Y esas normas con el tiempo se van agrupando y se van especializando y se van creando las distintas ramas del derecho. A todos nos suena lo que es el derecho civil respecto a los contratos, el derecho penal, que es el que nos puede finalmente llevar a la cárcel, a la pérdida de la libertad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nacen esas nuevas ramas del derecho? Y en particular, ¿cómo nace el derecho ambiental y cómo nacen estas normas relacionadas a salud y seguridad ocupacional? Se identifica en la literatura dos grandes momentos o dos grandes supuestos para la creación o la aparición de normas y de ramas del derecho. En primer lugar, el acontecimiento de un hecho inexistente. Allí vemos nosotros un supuesto de un contacto entre las personas con extraterrestres. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un contacto permanente, un contacto estable? Probablemente necesitaríamos de un régimen jurídico de relacionamiento para poder justamente encauzar nuestras conductas. Pero esas nuevas normas y consecuentes ramas del derecho también pueden responder a un nuevo despertar de la conciencia. Permanentemente vamos evolucionando, vamos pensando de una manera distinta. Tal es así que en el caso de las normas políticas de igualdad entre hombres y mujeres son absolutamente nuevas. Las mujeres pudieron votar recién en el año 1918, es decir, poco más de 100 años. ¿Eso significa que anteriormente las mujeres tenían menos capacidad? Por supuesto que no, pero la sociedad no estaba preparada o la sociedad no había tomado esa conciencia. Entonces, una nueva rama del derecho nace como consecuencia o de la aparición de un hecho o de una nueva toma de conciencia. ¿Y qué es lo que pasó en materia ambiental y en materia de salud y seguridad ocupacional? ¿Fueron nuevos hechos o simplemente la sociedad evolucionó y la sociedad empezó a tomar conciencia respecto a la necesidad de regular ciertos temas? Hacia allí vamos. Bien. En la exposición inaugural, justamente me gustó mucho cómo el doctor Tomás Camacho hacía esta mención respecto al envejecimiento y radicales libres en la era de la prevención sostenible. Y entre las fuentes endógenas y exógenas que incrementan los radicales libres, en cuarto lugar tenemos a la contaminación ambiental. Es una información científica sobre la base de muchísimos estudios, pero me parece muy interesante traer un poco a colación recordando lo que fue esa magistral conferencia inaugural que creo que a todos nos hizo pensar un poco respecto a nuestras vidas, ¿no? Entonces, siempre existe esa directa relación entre los temas ambientales y los temas de salud.
Y es así que se genera, se produce esta evolución en la sociedad y todo lo relacionado a las normas de salud y seguridad guardan relación con la dignidad humana, guardan relación con la humanización del trabajo. Ese concepto explotador, el hombre como lobo de otro hombre, tal como lo decía Hobbes, es algo inherente al ser humano. Es decir, si tuviéramos la absoluta libertad y como parte de nuestra belicosidad, probablemente nuestra tendencia sea la explotación del otro en beneficio propio. Y fue así que hubo una toma de conciencia en la humanidad y en el año 1919, inmediatamente con posterioridad a la finalización de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Sociedad de las Naciones, se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que viene a ser esa primera instancia para poder instalar estos temas relacionados a los derechos laborales, a la humanización sistematizada del trabajo. ¿Por qué hago énfasis en la palabra sistematizada? Porque antes ya habían algunas voces, si bien aisladas, respecto a la necesidad de que ese trabajo se realice en condiciones dignas. Entonces, las normas relacionadas a salud y seguridad ocupacional tienen como antecedente directo la creación de la OIT en el año 1919, mientras que el derecho ambiental va a tener su certificado de nacimiento, por llamarlo de alguna manera, en el año 1972 con la conferencia con la primera cumbre de la Tierra realizada en Estocolmo. Ahora, si miramos cuántos años tienen estas ramas del derecho, 1919 y es decir, 104, 103 años, o el derecho ambiental que en junio pasado cumplió 50 años, entonces estamos ante dos ramas del derecho que son realmente muy jóvenes, dos nobles ramas del derecho, con lo cual tenemos que mirar a ambas ramas con la benevolencia de la inexperiencia. Pero ustedes se preguntarán, 50 años es mucho, 103 años es mucho, pero para una rama del derecho no. Y para poder sostener esto que estoy diciendo, quiero invitarles a pensar en las normas del derecho civil que hoy por hoy nos rigen. Por ejemplo, los contratos. Los contratos ya fueron perfeccionados hace 2000 años en el derecho romano. El derecho penal, el derecho administrativo de la era post-napoleónica es la que hoy por hoy tenemos. Entonces, son dos ramas del derecho que son realmente nuevas y por lo tanto tenemos que tener esa suficiente consideración y un poco esa comprensión respecto a todas las fallas que pueden tener ambas ramas. Bien, las normas jurídicas pueden también identificarse en dos categorías. Aquellas normas que tienen un alcance individual, como por ejemplo las normas del derecho civil, pero hay otras normas que tienen un alcance global, como por ejemplo las relacionadas a los temas ambientales y a los temas de salud y seguridad ocupacional. En materia de salud y seguridad ocupacional, hoy por hoy, realmente el protagonismo está en aquellas iniciativas del sector privado, en aquellos procesos de certificación que están por encima de las normas jurídicas tal como conocemos la actualidad. Y bueno, esto es una realidad en todas partes. Sistemas como la ISO, la 5.0, son mecanismos que no integran el ordenamiento jurídico, pero siempre tienen su base en esas normas que son el contenido mínimo. Pero a nivel internacional, ¿cómo se da ese proceso? Lo primero es que nace una idea de alguien o de un grupo de personas manifestando esto no está bien, estas condiciones no son dignas de las personas. Y generalmente allí suele haber un diálogo muy interesante entre la ciencia que nos da datos, como por ejemplo el dato que les estuve compartiendo recientemente, otorgada por el doctor Camacho respecto a las relaciones entre los radicales libres y el medio ambiente, donde tenemos informaciones certeras, ¿no? Una información científica, pero además, y esto me gustó mucho de lo que habló uno de los expositores, Carlo, están esos deseos y esos sentimientos legítimos de la humanidad. Toda norma jurídica nace a partir de una idea, a partir de un sentimiento, a partir de un deseo
que luego va a ir pasando un largo proceso hasta convertirse en una norma jurídica. Y sigue la siguiente cascada. Lo primero es que desde alguna instancia de la comunidad internacional se toman esas ideas. Por ejemplo, en materia ambiental, a fines de los 60, hubo todo un movimiento proambiente donde una serie de factores incidieron para que eso pudiera ocurrir. Entre otros hechos, la llegada del ser humano a la Luna en el año 1969, que se constituye en uno de los hechos catalizadores para poder mirar al planeta como un todo. En materia de salud y seguridad ocupacional, tenemos lo ocurrido el 1 de mayo del año 1886, una serie de situaciones que finalmente van a desembocar en que en algún momento la comunidad internacional realice una declaración. Los temas nuevos no se constituyen en normas jurídicas o en un tratado internacional de buenas a primera, sino parten de una declaración no vinculante, y luego va pasando a otro nivel de cascada, que son las convenciones internacionales. Allí sí ya tenemos los tratados que son obligatorios para los estados. Seguidamente tenemos la adopción en el derecho interno. Una vez adoptadas esas normas, pueden ser de aplicación directa, en el caso de las convenciones ambientales. Desde el momento en que un país ratifica una convención, nacen una serie de obligaciones. Pero también puede haber un desarrollo normativo. Los países asumen la obligación de ajustar sus normas conforme a estos niveles de conocimiento que fueron desarrollados en la comunidad internacional. Y es lo que efectivamente pasó. Esas normas en materia de salud y seguridad ocupacional que hoy por hoy tenemos en nuestros países, que tenemos en Colombia, que tenemos en Paraguay, que tenemos en todas partes del mundo, son el resultado justamente de esas normas adoptadas en el seno de la sociedad internacional. Y por último, esas primeras ideas van a llegar a las acciones del gobierno, de las empresas y de las personas. Entonces, desde el nacimiento, desde el perfeccionamiento de esa idea, hasta que se convierta en una norma obligatoria, puede llegar a pasar muchísimo tiempo. Y de hecho que pasa mucho tiempo. Por eso es que el derecho no acompaña en tiempo real a las necesidades y a los deseos que se dan a nivel internacional. Esta dinámica es la misma, tanto en materia ambiental como también en materia de salud y seguridad ocupacional. Hablábamos de los antecedentes comunes y aquí tenemos las revoluciones industriales, la primera que se da entre los años 1750 a 1840, la segunda entre 1850 y 1914, la primera caracterizada por la aparición de las máquinas a vapor y todo el cambio que se da a partir de ese momento cuando se modifican los procesos de producción y consumo. Esa producción artesanal con un bajo impacto en los recursos naturales que se daba hasta ese momento, que las relaciones del ser humano con su ambiente empiezan a cambiar. Entonces se da un cambio en la dinámica económica, se da una modificación en la dinámica de producción y de consumo, y esa tendencia a la explotación humana. Aparecen las industrias y aparece también ese deseo, reitero, un poco la proyección de nuestra belicosidad de explotar al otro, ¿no? Como decía Hobbes, el hombre es animal de otro hombre. Por otro lado, tenemos las guerras mundiales. La primera que va entre los años 1914 y que acompaña justamente el fin de la segunda revolución industrial, que va entre los años 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial entre los años 39 al 45. Y aquí se da una serie de cambios en la humanidad. Por ejemplo, todos los avances tecnológicos que se habían dado en esa carrera armamentística, luego empieza a utilizarse en beneficio de la humanidad, y con lo cual se genera un cambio aún más abrupto en los procesos de producción y de consumo. Se extiende, se exacerbera la presión sobre los bienes ambientales. Tenemos una cruda realidad de la posguerra, todo lo que lo implicaba en términos económicos, el aumento del descontento de las organizaciones obreras, los esfuerzos para alcanzar acuerdos duraderos en áreas de la paz mundial. Principalmente se destacan los esfuerzos que se dan en la Sociedad de las Naciones en el año 1919 y la creación de la OIT. Y bueno, por último, como bien dije recientemente,
la Organización Internacional del Trabajo, que viene a ser esa primera instancia de humanización del trabajo. Entonces, hasta aquí tenemos factores o aspectos comunes entre el desarrollo normativo de los temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional que se verifican tanto en las revoluciones industriales como también en las guerras mundiales. Y a partir de acá se va a ir dando una evolución normativa muy interesante donde aparece un actor que viene a ser fundamental, que es el concepto o el paradigma de los derechos humanos. El factor común entre las normas ambientales y las normas de salud y seguridad ocupacional son justamente las normas relacionadas a estos derechos universales que empiezan a reconocerse oficialmente en el año 1948 con la Declaración Universal. Este es un gráfico que originalmente estaba de forma vertical, pero como se iba a ver muy poquito, entonces decidí partir en estas dos partes. Las causas materiales comunes son las revoluciones industriales y las guerras mundiales. De allí se van a desprender las normas de salud y seguridad en el trabajo y las normas ambientales, y van a seguir un proceso distinto. Y aquí se genera una particularidad. Primero van a avanzar las normas de salud y seguridad ocupacional bajo ese paradigma o bajo ese ideal de la humanización del trabajo, y en el año 1919 empieza a moverse el motor normativo que luego se iría desarrollando. Mientras que en materia ambiental, la primera etapa se caracteriza por la toma de conciencia sobre el tema y sobre los problemas ambientales, y recién en el año 1972 adquiriría su configuración definitiva. El factor común que se da entre ambas instancias es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, nos da una visión holística de ambas problemáticas. Luego tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, donde empieza a tocarse el tema relacionado a la dignidad del trabajo. Luego tenemos en un color gris más claro ya todo lo que son los convenios y las recomendaciones de la OIT, principalmente la 148 del año 77, luego la del año 1981, y se encuentran finalmente en Estocolmo 72. Estocolmo 72 que coincide con el convenio 148 de la OIT. Y ese es el momento donde se da este diálogo en temas ambientales y en temas de salud y seguridad ocupacional. Luego tenemos siempre en blanco las normas relacionadas a los derechos humanos. Tenemos con un fondo negro y unas letras azules aquellos convenios o aquellas convenciones respecto a temas de desarrollo sostenible. Luego, principalmente las cumbres de la Tierra, Estocolmo 72, Johannesburgo 2002, Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo 2002, Río más 20 en el año 2012 y Estocolmo más 50 en el año 2022. Mientras que en azul tenemos aquellas normas relacionadas directamente al desarrollo sostenible, como es el caso del informe Brundtland del año 1987, los objetivos del milenio del año 2000 y los objetivos del desarrollo sostenible del año 2015. Y aquí también identificamos una convención internacional eminentemente ambiental, como es el Acuerdo de París, donde por primera vez se hace mención de manera expresa a que la crisis climática debe ser enfrentada, pero siempre en términos de protección al trabajo y al trabajador. Esta es la primera convención internacional en materia de cambio climático que establece expresamente esa disposición, y también contiene el artículo 6 que habla de la necesidad de que el sector privado empiece a realizar acciones concretas en materia de cambio climático. Entonces, por una cuestión de tiempo, no me quiero detener mucho a hablar respecto al contenido de cada uno de estos tratados internacionales y de estos acuerdos, sino simplemente quería mostrarles, compartir con ustedes el esquema, el proceso evolutivo, el factor común, cómo se fue dando este proceso hasta llegar a las instancias en las cuales estamos en la actualidad. Tenemos una línea de tiempo respecto a los instrumentos relacionados a salud e higiene.
que van desde el año 1919 hasta el año 2006, que son las principales. Se destacan la del año 1977, donde se habla de la necesidad del Estado de aplicar políticas en materia de salud y seguridad ocupacional. Y luego el convenio del año 81 y el año 65, que toca los temas relacionados al servicio de salud en el trabajo. La OIT fue regulando conforme a grandes grupos, primero los principios y resultados generales, luego los principios fundamentales de la salud y seguridad en el trabajo. Finalmente fue regulando los temas relacionados con sectores específicos y los temas relacionados con los riesgos. O sea, estos son los 4 grupos o las 4 grandes áreas que fue regulando. Mientras que tenemos también en materia ambiental una misma, o sea, una línea de tiempo parecida que comienza con Estocolmo 72 y llega a Estocolmo más 50, que se estuvo desarrollando recientemente en junio pasado. Y aquí también el proceso es muy interesante. Pero a diferencia de lo que ocurre en temas de salud y seguridad ocupacional, que no siempre tuvieron ese contenido ambiental, en materia ambiental sí, desde un comienzo, y esto es parte también de ese carácter antropocéntrico del derecho ambiental, el que hizo que desde sus orígenes tuviera esa consideración relacionada a las cuestiones de salud y seguridad ocupacional. Tenemos como un destaque lo dispuesto en la norma de creación de la OIT, que nos habla de que los trabajadores deben estar protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo. Estas normas en materia de salud y seguridad ocupacional presentan la siguiente característica. En un primer momento eran normas de cumplimiento absolutamente voluntaria para los estados. Se reconocía la imposibilidad de exigir al estado que tome medidas concretas, por lo tanto, cada estado debía cumplir en la medida de sus posibilidades. La tendencia en la actualidad es que los estados están obligados al establecimiento de estas medidas. Entonces, partimos de normas voluntarias. Hoy por hoy tenemos normas obligatorias, pero ustedes saben perfectamente que hoy por hoy las normas más efectivas y las más completas siguen siendo las voluntarias. Para ir ya cerrando, bueno, más adelante la influencia del reconocimiento de los derechos humanos, esto es algo fundamental, fue un paso determinante. Las conferencias y los convenios internacionales que se fueron dando a partir del año 72, siempre con este contenido relacionado a la cuestión humana, ¿no? De hecho que el derecho ambiental inicialmente nace con una concepción o con una perspectiva antropocéntrica. Y luego se da esta intersección entre el concepto de desarrollo sostenible, entre la rama de las normas de salud y seguridad ocupacional con las de derecho ambiental, y principalmente el vehículo aquí fue lo relacionado a los derechos humanos. Y hoy por hoy, bueno, estas son las distintas iniciativas. El informe Nuestro Futuro Común del año 87, el informe Brundtland, la Cumbre de la Tierra del Río 92 y finalmente Johannesburgo 2002, donde se establecen los 3 pilares: el pilar social, económico y ambiental. El desarrollo sostenible no es solamente la parte ambiental como mucha gente cree, sino son estos 3 elementos. Ahora, ¿cuál de esos 3 elementos es el que más pesa? Y allí ya va a depender un poco del criterio de cada uno. De acuerdo a la opinión mayoritaria en la literatura, son 3 elementos que tienen el mismo nivel de importancia y el mismo valor. Bueno, Johannesburgo 2002, la definición de los 3 pilares, y luego en el año 2015 fue un momento histórico para la humanidad cuando hemos identificado que realmente es imposible un progreso o una evolución social donde tomemos los temas de manera aislada. Los temas tienen que ser tomados de forma holística, y fue así como se llega a este consenso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una precisión que quiero hacer aquí: los ODS no representan un tratado internacional, no es un tratado obligatorio para los estados. Integra la categoría del soft law o derecho suave, que viene a ser un indicativo para los estados. La idea es que se vayan desarrollando las normas a partir de esta declaración. Las ODS representan ese primer nivel de la cascada que les estuve mostrando al comienzo. Y hoy por hoy, dentro de los ODS tenemos
el ODS 8, la meta 8.8, que nos habla de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Vemos entonces cómo en la actualidad existen esas relaciones e interrelaciones en temas ambientales y de salud y seguridad ocupacional. Concluyo con estas ideas. En primer lugar, que el tema ambiental no estuvo presente al comienzo o en el origen de las normas reguladoras de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, desde la Cumbre de la Tierra del año 1972, empieza ese diálogo y recibe un feedback de la parte de salud y seguridad en el año 1977. En el contexto actual de cambio global y crisis climática, justamente Estocolmo 72 nos deja esa conclusión. El mundo vive actualmente con 3 crisis: la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Entonces, dentro de esa realidad, las normas jurídicas y programas deben superar esa visión sectorial con miras a lograr una transición que reconozca la vigencia de un ambiente sano como condición para la calidad de vida laboral. Es decir, 2 temas que van directamente de la mano y que deben crear una suerte de sinergias. Y por último, es indispensable que las empresas integren una perspectiva ecosistémica en la ejecución de sus actividades dentro de este enfoque ecocéntrico, o en realidad tiene que ser el enfoque antropocéntrico en el que el ser humano se halla incierto, y establecer los mecanismos legales e institucionales para su concreción. Hace falta que esa cascada realmente corra más rápido, desde la idea hasta la norma. Hoy por hoy las normas no satisfacen las necesidades actuales. Y justamente esa es la idea, la idea final, tener una visión holística, realizar un tratamiento jurídico integral, de modo a que estas 2 ramas del derecho puedan crear entre sí sinergias. Muchísimas gracias.